Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Estaba viendo este versículo 17 y me llamó la atención cómo habla, ¿verdad? Nos habla directamente a nosotros, pero después de hablar el apóstol de hablar después de crecimiento, ¿verdad? Porque diciéndonos en el verso, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro. Hablando de crecimiento, o dice también, si la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará. Porque por el fuego será aprobada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Versos 12, 13. Y así sigue hablándonos. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces nos está hablando de crecimiento, ¿verdad? Entonces, lo que el tema es el verso 16 y 17. Pero venía trayendo esto, ¿verdad? El apóstol sobre su corazón, hablándonos de edificación de nuestras vidas. Y dice, verso 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el verso 17 es lo que vamos a estar llevando en cuenta. Dice, ¿no sabéis que soy templo? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto es lo que un poco me tocó, ¿verdad? Porque dice, si alguno destruyere. Y está hablando no a nosotros, cada uno, ¿verdad? Si yo personalmente, ¿verdad? Empiezo a no buscar al Señor, empiezo a correr del Señor, estoy destruyendo este templo. Y dice, Dios le destruirá. Dios va a trabajar en diferentes, como dice, si yo edifico en hojarasca y madera, yo voy a recibir pérdida. Eso es lo que quiere decir acá, ¿verdad? Y por la palabra vamos a ir viendo, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad?, está delante del Señor. Y si nosotros no estamos buscando al Señor como debería, Dios no pierde. Dios no va a estar perdiendo. Dios va a buscar formas. Y si alguna cosa debemos de hacer para el Señor, vamos a hacer. Pero no es porque estamos firmes, vamos a hacer, porque Dios nos puso para hacer. No es porque nosotros estamos, somos fieles al Señor. Eso es lo que quiero llevar en cuenta. Si Dios nos va a usar en una parte, pues supongámosle, si va a usar tu mano en poner y que la persona sea sana, no es por tu fidelidad que se sana esa persona. No es tampoco porque Dios no podía usar a otro, pero Dios te puso para usarte en ese momento. Pero no es por eso que uno puede decir, yo estoy bien con Dios. Eso es lo que quiero tomar en cuenta acá. Porque dice, Dios le va a destruir aquel templo. Y esto ya sucedió antes, y eso es lo que quiero ver con ustedes. Sucedió ya antes esto. Que Dios le puso a alguien para hacer algo, y ese alguien hizo todo lo que debía de hacer. Pero porque era el plan de Dios rescatar a su pueblo, librar a su pueblo. Hizo todo, pero aquel persona perdió. Estoy hablando de Sansón. Sansón venía cayendo y cayendo. Por eso dije, si alguno dice destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios te va a usar, no hay problema en ese. Si Dios te dice que vas a ir a evangelizar en un lugar, vas a ir a hacer ahí. Si es el propósito de Dios. Pero no es por eso que Dios no puede destruir tu templo. Cuando termina tu trabajo y tu pie está firme, ahí recién se nota tu fidelidad. Porque si
vos hiciste eso, y era el plan de Dios hacer eso, Dios te va a mandar a hacer eso, sí o sí. Así como a Jonás le mandó a hacer, ¿verdad? Él no quiso ir a predicar a Nínive. ¿Qué sucedió con él? Corrió, ¿y qué sucedió? Dios le trajo otra vez, hasta que hizo todo lo que tuvo que hacer. ¿Y cómo terminó? Enojado. Pero el plan de Dios sí o sí se cumple. Si hay algo en nuestra vida que debemos hacer para el Señor, Dios va a obrar. Y igual si nosotros somos infieles, va a hacer eso Él. Igual va a cumplir si somos llamados para algo. Eso es lo que quiero llevar en cuenta. Y vamos a ver esto, jueces, pero debemos llevar en cuenta esto, que si nosotros no obedecemos como templo que somos, ¿verdad? Dios va a destruir nuestra habitación. Jueces 13, viendo a Sansón, ¿verdad? Jueces 13, y vamos a ver otro ejemplo, varios ejemplos vamos a ver, para poder entender, ¿verdad? Dice Jueces 13, 4 al 5. Sansón vino para rescatar, dice, porque los hijos de Israel, verso 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Vamos a leer la historia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo hasta el verso 5. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y ahí luego Dios trabajó, era una mujer estéril, que no puede tener hijos. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Hay ya un milagro en esto. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este era el plan de Dios. Y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió así como estaba escrito, pero el hombre no obedeció. Pero, ¿qué pasó? Rescató de los filisteos. Se cumplió el plan, igual Dios cumplió a pesar de que, ¿verdad? Sansón, vemos en la escritura que iba en otro camino, pero Dios cumplió lo que prometió y lo que dijo. Eso es lo que quiero recalcar. Dios no pierde. Nosotros como templo de Dios lo que perdemos. Si no obedecemos, nosotros somos destruidos. Y esto es lo que le sucedió a Sansón. Verso 14 leemos. Jueces 14, verso 1 al 3. Acá ya comienza la caída de Sansón. 14, 1 al 3 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque el corazón de Sansón, ¿cómo estaba? Jehová conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y sabía ya que Sansón estaba descendiendo, estaba cayendo, pero no terminó ahí la voluntad y la gracia del Señor y el poder de Dios. No terminó, ahí empezó a trabajar, pero venía de parte de Dios, dice. Pero miren cómo Sansón, ¿verdad? Su papá y su mamá le habló. Y así también nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces le hablamos a nuestros hijos para que tomen esposa, ¿verdad? De los hijos de Dios. Pero a veces no obedecen a aquellos. ¿Cuántos hijos de Dios, ¿verdad? Toman
por esposa así como incircunciso, inconverso, como dice la Escritura. Y como dice la Escritura, como que somos templo de Dios y no podemos. ¿Qué tiene que ver? Habla del ídolo con el incrédulo, con el creyente, va diciéndolo. Y igual el creyente toma, ¿verdad?, decisiones. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ese templo va a ser destruido y por el Señor, por desobediencia. Y Sansón también fue así. Leemos también verso 16. ¿Qué le pasó a Sansón? Sabemos que Sansón venía matando, tenía fuerza, venía haciendo lo que era el plan de Dios. Pero seguramente Dios quería hasta el fin de su vida que Sansón esté con fuerza, ¿verdad? Y protegiendo a su pueblo. Pero veíamos cómo Sansón se conducía, ¿verdad? Después de esto perdió a esa mujer que eligió, ¿verdad? Y iba más al fondo todavía buscando a Dalila. Y esto conocemos, ¿verdad? Dice 16, verso 15 al 21 podemos leer, hablando ya de Dalila. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y que le dijo a la mamá, ¿verdad?, que navaja no iba a pasar por su cabeza. Y 16 dice: y aconteció que presionándolo ella cada día con su palabra e importunándose, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo su enemigo, ¿verdad?, Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 jedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Miren cómo sucedió. Él siempre se escapaba, ¿verdad? ¿Acaso que cuando él cayó ya le abandonó Jehová? No, ¿verdad? Siempre estaba con él, porque tenía un propósito Dios con él. Pero el fin de Sansón no fue bueno. Por eso declara la Escritura que Dios va a destruir, ¿verdad? ¿Y qué destrucción trajo? Vamos a mirar sobre este templo, ¿verdad? Los filisteos sobre ti, 21. Mas los filisteos le echaron mano, sus enemigos, y le sacaron los ojos. ¿Qué habla esto en lo espiritual? ¿Cuántos hermanos están sin ver, sin conocer la verdad? Y están por ahí predicando inclusive. Y vemos por qué él se destruye, ¿verdad? Y tanta cosa entra en la iglesia. ¿Por qué tanta barbaridad vemos en la iglesia? Porque esto sucede. Dios va a destruir a aquel que no está obedeciendo. Va a hacer su obra. Por eso vemos, ¿verdad?, que hay iglesias que parece que ni está conforme a la palabra, pero hay gente convertida adentro. Porque Dios tiene su plan. Dios tiene su propósito. Aquel persona que desobedece va a ser destruido. Pero la conversión, Dios quiere que, dice la Escritura, que todos sean salvos. Así dice la Escritura. Todos los quieren que sea salvo. Y aún a esa clase de que están en contra inclusive de la palabra y en contra de la edificación del cuerpo de Cristo, igual hay salvación ahí. Hay vida eterna ahí. Y eso es lo que Dios propuso, ¿verdad?, para ese lugar. Por eso nosotros
pero aquel persona que se conduce mal, y ahí hay la diferencia. Está construyendo heno, madera o hojarasca, y él va a sufrir pérdida. Puede ser que aquello que están oyendo tenga crecimiento, ¿verdad? Pero personalmente aquel que no está bien con su Señor va a sufrir pérdida. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Imagínense, carcelado y trabajando, y ciego. ¿Hasta dónde llegó, verdad? Un hombre, el hombre más fuerte, el hombre más... pero Dios cumplió su propósito. Al final de su día, él dice que creció su cabello y él se arrepintió y mató mucho más. Eso conocemos, ¿verdad? Dios cumplió su propósito. Dios guardó a su pueblo. Ese era el plan de Dios, guardar a su pueblo, porque 40 años venía los filisteos aquejándole. Entonces Dios obró a través de este hombre. El problema es que este hombre se perdió, en un sentido se perdió, ¿verdad? Porque quedó ciego, quedó en manos de sus enemigos, teniendo toda la posibilidad y teniendo toda la fuerza, y de parte de Dios, y que no podemos decir, ¿verdad?, que no tuvo ayuda. Cada vez que tenía problemas, él se movía y rompía todo lo que le ataba. Imagínense, porque Dios tenía un plan con él. Y así también con nosotros, ¿verdad? Dios tiene un plan. Si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Él va a usar nuestra vida. Y hasta el fin de nuestra vida vamos a llegar, así como el apóstol Pablo llegó y decir, ¿verdad?, he acabado, he corrido, he guardado la fe, por tanto está guardada. He modificado bien, podemos decir. Por eso muchos hermanos en el fin de sus días, ¿verdad?, dice, ¿qué hice? Pero como que ya se hizo todo, no hay vuelta atrás. Sansón no pudo decir, bueno, ahora voy a ponerme mi ojo otra vez. No pudo, ¿verdad? Estaba en la cárcel atado, no pudo decir, voy a salir y voy a ir a liberar. Seguramente Sansón en los últimos días de su vida se dio cuenta de su error, que descubrió su secreto, que él estaba andando por el mundo donde no debería andar, ¿verdad? Con sus enemigos él dormía, con sus enemigos. Donde Dios le dice que él tenía que liberar de su pueblo de los filisteos, él andaba con ellos. Y así también hasta hoy es el creyente que vive en el mundo, que le gusta el mundo y se agrada ahí y tiene su contentamiento ahí, entonces ese le va a sacar su ojo. Como dice la Escritura, que ninguno tome tu corona. Ya la corona está hecha, está puesta, está decidido. Dios tiene su plan para cada uno. Depende de nosotros tomar otra vida. Vamos a ver, hablando de Saúl, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel, otro que perdió. 1 Samuel, esto conocemos, versículos que conocemos muy bien, estamos compartiendo. Y ahí vamos a ver la diferencia entre Saúl y David. Versos 15, 22 al 28. Veíamos que Sansón no obedeció, ¿verdad?, a Dios. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Sansón no obedeció. Él no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, él tenía que liberar al pueblo de al pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, él fue tras los filisteos, vivió con él, se entregó a los filisteos. Y ahora vemos 22 al 28, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas que en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Imagínense lo que es. Vuelve conmigo, dice, para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. El profeta como autor, a la voz de Jehová, Dios le habló a Samuel y le dijo, y Samuel quedó muy quebrantado y le dijo una vez: ¿por qué tanto lloras por Saúl?, le dice Jehová. Pero en este momento dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y esto solamente, ¿verdad?, por desobedecer. Saúl desobedeció. Y Dios, y no es que ahí Dios ya, en ese momento, él ya perdió. Él todavía seguía siendo rey, ¿verdad? Pero Dios ya le habló y le dijo que ya le sacó. Y aún su descendencia, todo perdió ahí. No es solamente Saúl, ¿verdad? Pero vemos que no fue al instante, ¿verdad? No fue como aquellos que el juicio no fue al instante, así como con Sansón no fue al instante. Pero vemos también que el juicio a veces es al instante, ¿verdad? Porque con Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo?, al instante murió. Y vino el otro y dice: recién estábamos llevando el cuerpo y también ahí al instante murió. También esto que los hijos de Aarón, ¿verdad?, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño a Jehová y al momento ellos fueron muertos. Pero con esto fue diferente, ¿verdad? Pero porque Dios es Dios y sabe cómo hacer las cosas. Pero con Saúl y con Sansón fue diferente, ¿verdad? Porque debería tratar con ellos. Vemos Primera de Samuel 19, 1 y 2. Viendo después de lo que el profeta le habló. Bien, vamos a ver cómo se condujo Saúl. Dice 1 y 2. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo, después de que ya David estaba actuando ya entre medio del reino, ¿verdad? Y ya por Dios elegido como rey. Pero todavía no estaba tomando el lugar de su reinado, pero por Dios ya sí elegido. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Como a veces, ¿verdad?, actúa un creyente que le fue llevado a alguna palabra, ¿verdad?, consecuencia por no obedecer la palabra. Así actúa, persiguiendo a los hermanos y queriendo matar. Me viene una palabra de esto, ¿verdad? Procurando matar. Cambiando en lo espiritual esto, ¿verdad? Hay hermanos que no creen que tiene vida eterna. ¿Y por qué no cree? Porque le enseñaron que puede perder. ¿Qué clase de hermano es aquel? ¿No le parece eso a Saúl? Que procura matar.
Y tanto hermano anda, como se dice, vagando. ¿Acaso que Dios cuando promete va a revocar su promesa? Si tuvo vida eterna, ¿acaso Dios puede revocar? No, ¿verdad? Por eso el plan de Dios se cumple. No importa si yo digo no. Por eso cuando Dios dice vida eterna y no vendrá a condenación jamás, cualquier persona puede decir otra cosa, ¿verdad? Pero el plan de Dios no cambia. Y aquel que dijo y aquel que habla en contra de la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Que Dios mismo va a destruir. A pesar de que es templo de Dios, a pesar de que es hijo de Dios, Dios va a destruir. Por eso hay tanta equivocación ya después de esto. El comienzo de nuestra vida en Cristo es, ¿verdad?, la salvación. Cristo nos redimió con su preciosa sangre, nos salvó. Ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Ahí comienza nuestra vida. Y Dios nos dijo que jamás que Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De la mano de Satanás al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿no le parece que hay tanto Saúl ahora en el mundo? Y tanto Sansón predicando inclusive. Tanto Saúl predicando ahora, como dice, queriendo matar a aquellos que son David, hijos de Dios. Pero vemos también que hay un David también predicando, ¿verdad? Ha de haber siempre en todo el mundo, como David también que predica. Vemos eso leemos más, 24 de 1 Samuel 24. ...24, 9 al 13... Y esto a veces es lo que otro predica, ¿verdad? Esto es lo contrario de desobedecer. A pesar de que David también no fue tan obediente, ¿verdad? Para que digamos ya. Tuvo su fracaso David. Pero su corazón estaba, dice, aparte de eso, estaba dolido por su equivocación. Estaba ahí quebrantadísimo, dice que su hueso que se consumía dentro de él. Y él estaba buscando la presencia de Dios, a pesar de su pecado, ¿verdad? Hasta que el profeta se acercó y le dijo que lo que hizo. Pero a Saúl no se le acercó más nadie. No tuvo, a pesar de que David traía su instrumento, le cantaba, ¿verdad? Y se iba el malo espíritu de él. Pero un momento nomás, y después volvía otra vez. Cuando la verdad es revelada, sucede así, hermano. Nosotros a veces le hablamos a los que no creen, muchas veces, a los que no creen que es eterno lo que Dios les dio. No creen, y ahí mientras que está en nuestra luz, amén, paite. Sí, entiendo, hermano, sí, sí entiendo. Y de ahí sale un ratito y es como Saúl otra vez. Él le condena, le machetea, le sacamos, le abrimos la Biblia, le declaramos cómo está, qué dice el Señor sobre la salvación, le aclaramos todito, pero él, un ratito mientras que está ahí en esa luz, se le revela. Eso es lo que sucedió con David y Sansón, ¿verdad? David y Saúl. Mientras que David tocaba su instrumento, Saúl estaba alegre, contento, feliz. Pero cuando un ratito nomás el espíritu malo, es así también con aquel que tiene este espíritu. Leemos estos versículos 9 al 13. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mi mano, en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto,
en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Como David conocía la palabra, ¿verdad? Pero dice verso 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Jehová le destruirá aquel templo, dice, ¿verdad? Pero mi mano no será contra ti. Hay mucho David, hermano, en el mundo, y mucho Saúl también, que predica, que enseña la palabra de Dios, que aconseja que Dios es todo, no hace falta más nada que Él. Y hay mucho que aconseja que falta todavía, que falta esto, que falta aquello para que se complete lo que el Señor hizo. Y a nosotros Dios nos enseña que sí falta algo, pero ¿qué falta? Nuestra santificación, nuestra edificación. Por eso dice, el fundamento ya está puesto, si alguno edificare en nuestra edificación está en pleito, como podemos decir, está en guerra. Nuestra edificación es lo que nos debemos de preocuparnos ahora, y muchos se preocupan por su salvación. Sin embargo, al creyente le queda solamente preocuparse por su edificación, mirar su vida, mirar la palabra, mirar si estamos obedeciendo la palabra, ¿verdad? Vamos a leer ahora, me podía decir, pero estos son todos antiguos, ¿verdad? Todos los versículos, porque es para... ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Podemos decir, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 5. Verso 1 al 5. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esto va a quedar así nomás, dice el apóstol. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué dicen en la mano de quién quedó Sansón y Saúl cuando desobedecieron ellos? En manos de sus enemigos, filisteos, ¿verdad? ¿Y quién domina? ¿Quién es el jefe de los filisteos? Satanás. Y cuando Saúl estaba mal, ¿qué venía sobre él? ¿Qué espíritu? El espíritu malo, dice. ¿Quién es el espíritu malo? Satanás. Y acá también Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Habla entonces del cuerpo, ¿verdad? Destrucción. Por eso que Sansón se le fue quitado su ojo. Fue golpeado, fue maltratado, fue atado. Por eso también acá el apóstol, ¿verdad?, intervino y dice, el tal sea entregado.
Por eso es el peligro, hermano, cuando nosotros estamos equivocados. Por eso algunos dicen que no podemos juzgarle los unos a otros. Pero acá el apóstol Pablo juzgó algo, ¿verdad? Habló y dijo, ¿por qué ya hace rato ustedes no decidieron esto? Le dice a los corintios. ¿Por qué no decidieron ustedes? Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Se ve que ellos le tenían, o sea, estaban alegres con esta persona, estaban contentos. Pero dice, no deberíais haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Por eso la gracia de Dios tampoco no es fácil, hermano. No es así nomás. Porque imagínese ser entregado en la mano de Satanás, ¿verdad? Siendo que no estamos en su mano, estamos pasando luchas, pruebas, dificultades. Imagínate si, así como Sansón quedó en la mano de los filisteos. No va a ser fácil. Por eso el cuidado de nuestro Señor. Dios va a cumplir su propósito en cada vida. Y no depende de nosotros, porque ¿se acuerdan cuando Israel estuvo en el desierto? Vamos a 3 Juan. Mientras que buscamos, ¿se acuerdan cuando estuvo en el desierto el pueblo de Israel? Y era, dice que para nuestra enseñanza. 3 Juan, buscamos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con el pueblo? Murieron todos aquellos que desobedecieron, ¿verdad? Solo un poco quedó. Y sabemos quién fue, ¿verdad? Josué y Caleb. Y todos los otros quedaron postrados en el desierto porque no creyeron. Pero ¿acaso eso que no creyeron descompuso el plan de Dios, o el plan de Dios no se cumplió? Se cumplió, ¿verdad? Llegaron a la tierra prometida. Llegaron a donde Dios quiso llevarlos. Pero esa generación que estaba en contra no alcanzó. Quedaron todos. Así también es ahora. El creyente que no se entrega a la palabra, que no busca del Señor guía, que no es enseñado por la palabra, queda todo en el mundo. Y mira las cosas del mundo nomás. Y le gusta las cosas del mundo. Todo lo que hay en el mundo. Es lindo, ¿verdad? Pero meterse demasiado en las cosas del mundo perjudica. Vivimos en este mundo, no decimos. Vivimos en este mundo así como Israel estuvo en el desierto, bajo cuidado de Dios cada uno. Pero miren que un momento Dios le dejó a Sansón. Todo el tiempo que Sansón estuvo errado también, no es que no estuvo errado, Jehová estaba con él. Pero un momento de su tiempo le abandonó. Dios le dejó. Así como el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Desde ese momento esta vida fue juzgada. Y así también con Sansón, y así también con nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? El Señor cuando estaba en la cruz no era muy pesado tanto para él, pero cuando nuestro Dios Todopoderoso le vio a su Hijo Jesús en la cruz cargando de nuestros pecados, él fue destrozado. Por eso dijo Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío. No dijo Padre mío, no pudo decir por culpa de nuestros pecados. Era tan pesado esa hora. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así también en la vida del creyente. Si el creyente es obstinado, se va en todo lado, busca, ¿verdad? Busca su vida propia. Dios va a estar con él. Dios va a estar todavía con él. No es que al instante deja. Pero un día que cuando Dios no esté, qué pesado es, ¿verdad? Un día cuando Dios nos deja solo, y en la mano de quién, ¿verdad? Porque Dios mismo se encarga. Por eso también dice, juzga a Dios entre Saúl y yo, dice David, que juzgue. Y Dios va a juzgar las cosas. Leemos 3 Juan 9 al 12.
Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. ¿Será que hay así? Podemos decir, ¿hay hermanos así? Sí, hay. ¿Hay hermanos que expulsan de la iglesia? Sí, hay. Porque algunos dicen, no ofrendan, no diezman. Hace poco escuchamos acá en Encarnación el problema que hubo, ¿verdad? Dios, por lo menos ya hay una cosa con enseñanza ya. Problemón. Imagínate también cómo convence tanto millones de esa persona, ¿verdad? Pasó, ¿verdad? Cómo convence. Pero dice cómo era el nombre. Pero el apóstol Pablo escribió, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Ese luego va a ser su enfoque, ¿verdad? Sin embargo, el creyente de gracia, si hoy fuera, ¿verdad? Yo le iba a dar, hermano Javier, o a alguien que predique acá. No es fácil estar acá. Por eso, cuántas veces yo le digo a hermano Samuel, a veces me excuso de él, le digo, tocando hermano. Hermano Javier sabe también de eso, no es subirse nomás. Porque conocemos la palabra de Dios. Pero cuántos de nuestros hermanos que son predicadores también dicen, le gusta el primer lugar. Quiere estar ahí. ¿Pero para qué? Para causar problemas, dice. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré, dice la palabra que hace parloteando con palabras malignas contra el apóstol, ¿verdad? Nosotros, dice él. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibir, hay hermanos en la iglesia, en ese lugar, que quieren recibir a aquellos. Pero ¿qué hace Dios? Dios le expulsa a aquellos hermanos sinceros. Pero dice el verso 11 y 12, dice, amado, no imiten los malos, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La palabra de Dios es fiel. Hay hermanos todavía, dice. Hay hermanos que están bien. Todos dan testimonio, dice de él. Y nosotros mismos, dice el apóstol. Por eso debemos de siempre seguir escuchando y obedeciendo la palabra. Segunda de Timoteo. La palabra, si obedecemos, hermanos, si buscamos siempre la palabra, no vamos a errar. Él es lámpara. Él es la luz que alumbra nuestro camino. 4, 9 al 10. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Imagínense, amando este mundo, un compañero del apóstol, 2 Timoteo 4, 9 y 10. Pero dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Vemos Primera de Juan. Leemos, a ver, Primera de Juan 2:15. A ver qué es el mundo, qué trae el mundo, ¿verdad? Primera de Juan 2, verso 15 al 17. Este hermano que estaba con el apóstol Pablo, predicando, hablando, enseñando, pero un día nomás dice, amando al mundo. ¿Por qué dice eso? Porque seguramente no es que estaba él bien, pero como Dios dice que ya venía viéndole a este Demas, mirándole Dios, seguramente no era correcto su corazón delante de Dios. Pero la manifestación de eso fue al mundo, porque estaba ya ciego.
Ahora dice, verso 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Imagínese, hermano, este hermano se fue al mundo. Y el mundo dice, pasa. Y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como último leemos, ahí nomás, primera de Juan 1, verso 5. A continuación un poquito leemos. Dice, y terminamos con esto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla y no practicamos la verdad, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión primeramente con el Señor y comunión con nuestros hermanos. Tener común acuerdo quiere decir eso. Entonces quiere decir que un domingo hay culto, en común acuerdo llegamos todos. Venimos a la casa de nuestro Dios los domingos, ¿verdad? ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué dice? Si estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. ¿Cuántos hermanos no están limpios? Entonces, el que no se congrega más, no tiene comunión con nosotros, no sabe que va a haber campamento, no sabe que hay necesidad de algo, ¿verdad? No sabe que estamos hablando. ¿Y qué pasa? Después se encuentra y va a los tiempos, va pasando los años. Está edificando él y nosotros estamos edificando de él. Uno, ¿qué pasa? Uno es destruido y otro es edificado. Él sufrirá pérdida, dice. El fundamento ya está puesto. Por eso dice, la sangre por congregar, por reunirnos y por tener comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo, no hace falta congregarme, no hace falta, no. ¿Para qué me voy a ir a escuchar a ese hermano José que habla luego mucho? Él no entiende a veces nada lo que dice. ¿Y para qué si él es así, decimos? A veces usamos esas palabras, a veces vemos el error ahí, y siempre va a haber error porque somos hombres, porque somos humanos. Pero la importancia es que Dios puede usar mi vida. Y si yo me entrego a Él y busco su voluntad, Él me puede edificar. Y si yo no busco su voluntad, tengo que dar igual. Y el que recibe edificado, yo voy a ser destruido. Sansón fue destruido. Hizo todo, trabajó, Dios le usó, fue destruido. Y cada uno tiene su decisión. Dios no va a perder. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo confesamos? Podemos confesar en dos formas. Hablar con el Señor, decirle: Señor, perdona mi pecado, o congregarnos. Porque congregarnos, su Hijo nos limpia, dice. ¿Cómo nos limpia? Por la palabra. La palabra que yo os he hablado, que dice Jesús, es limpia y va a limpiar nuestra vida. La palabra que yo hablo. Y eso es lo que leemos. Nosotros leemos la palabra y la palabra es limpia y nos limpia. La palabra es viva, es eficaz. Que dice también que es más cortante que toda espada de dos filos y que puede corregir, que me puede instruir
La palabra me puede corregir, me puede instruir, me puede enseñar para que yo sea perfecto, como un hombre o una mujer de Dios perfecto. Dice. Para eso es la palabra. Pero si yo dejo de escuchar, dejo de leer, dejo de buscar comunión con mis hermanos, entonces estoy mintiendo, ¿verdad? Y la verdad no está en mí. Puedo decir yo amo a Dios, yo demasiado quiero al Señor. Y cuántas veces le encontramos a los hermanos hace 3, 4 meses, nos vienen a la iglesia y le, ¿qué tal, hermano? Amén, hermano, gracias al Señor, estoy bien, hermano, todavía el Señor me sigue guardando. Sí, le sigue guardando, pero ojalá que no le suceda lo que le sucedió a Sansón, y ojalá que no le suceda lo que le sucedió a ese que Pablo dijo, el tal sea entregado por desobediencia. Porque leemos todo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados y nos reunimos y buscamos la presencia de Dios y buscamos su rostro, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Si ya nos perdonó el más grande pecado que tuvimos, que su Hijo derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo no nos dará todas las cosas después de que nos dio ya su Hijo? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Si ya nos dio lo más hermoso, lo más lindo que Él tenía en su seno, lo que Él amaba nos dio. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Pero ya depende de mí, depende de usted, de cada uno de nosotros. Porque nosotros, cada uno somos templo del Dios. Y no queremos que nadie sea destruido. Por eso hablamos la palabra. Porque dice, Dios va a destruir a aquel que destruye. Si yo destruyo, si yo no le traigo la iglesia, si yo no obedezco la palabra, si yo voy al mundo, si yo hago todas las cosas que hay en el mundo, y no hay diferencia que yo soy creyente, Dios va a destruir mi vida. Yo tengo que hacer la diferencia como hijo de Dios. Tengo que ser diferente como hijo de Dios. Y Dios tiene que trabajar en mí y lo que Él hizo tiene que verse en mí. Tiene que haber un cambio en mi vida. Si no hay un cambio en mi vida es que tengo que mirarme a mí mismo. ¿Por qué no hay un cambio? Si ayer estaba tomando, dentro de un año no debo de tomar más. Si hace 2 años no me quería congregar, después de 2 años ya tengo que desear congregar. Si hace un año atrás me hacía sudar toda la palabra, dentro de un año ya me tiene que gustar un poquito, aunque sea. Así debe ser. Ese es el crecimiento. No es que nos quedamos estancados. El crecimiento de la criatura es de a poco. No es que de un día para otro ya es grande, ¿verdad? La criatura es chiquitito. Ahí en la panza de su mamá luego ya empieza a tomar. Lleva años crecer. Y así también los hijos de Dios. Lleva tiempo. Pero ese crecimiento nosotros mismos nos damos cuenta si crecemos o no. Porque el Señor va a ir acompañándonos y dándonos su gracia, pero cuando no crecemos también va dándonos, mira que estás mal, mira que esto no vaya a tocar más, hace rato ya te dije no vaya a hacer esto, así como nosotros le decimos a nuestros hijos. Cuando el chico da gusto, ¿verdad? Que se ensucie, que se embarre, que haga todo, le limpia tranquilo, pero ya cuando es grande y tener que bañarle ya es diferente, ¿no? Pasa vergüenza. Imagínate, hermano Pablo, bañarle a Pablito con él. Pablito va a tener vergüenza, usted también ya va a tener vergüenza. Pues es grande, él tiene que cuidarse solo. Y así también en el camino del Señor. Así también cuando ya estamos creciendo y estamos ya hace rato conociendo la palabra de Dios, no es bueno ya verle que otro le baña. Se tiene que bañar solo. Así como dice la palabra, examinar. Cada uno, examínese cada uno y júzguese cada uno, si es que estamos en la verdad. Que nadie nos juzgue. Por eso dice, el justo no es, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y hasta ese punto Dios quiere que lleguemos. Que nosotros juzguemos las cosas, pero que a nosotros no nos juzgue nadie. Y si va a juzgar, ponerle, supongamos yo hago 50% nomás que yo obedezca esta palabra. Muchos no me van a poder juzgar. ¿Verdad? Pero si hago 1% de la palabra, muchísimo error va a haber en mi vida. Muchos van a mirar y van a decir, este hermano no debería estar en este lugar. ¿Qué está haciendo? Porque el Señor mismo se encarga de llevar.
sacarme. Él se encarga. Yo estoy de su mano y Él me lleva. Pero el 50% nomás obedecer la palabra ya es mucho para nosotros mirar a aquel hermano y decir,